Bien, la idea de la clase de hoy es ver la práctica 3, que es la cumplidora, que es un caso práctico de ABC, donde vamos a un poco repasar algunos temas que ya hemos visto en el teórico y en los casos anteriores, y también vamos a incorporar algunos otros temas como el análisis de una eventual tercerización, digamos, de alguna actividad, y a veces la conveniencia, ¿no?, de esa tercerización. Y bueno, y algún otro tema nuevo también que vamos a ir viendo. No sé si tienen alguna duda, han podido ver los ejercicios anteriores este, o antes de arrancar alguna consulta que quieran hacernos. Bien, este, que veo más o menos se va entendiendo todo, pero como siempre le decimos, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta siempre nos pueden ir preguntando y la idea es que esto sea lo más interactivo posible. ¿Verdad? Este, Ahí yo estoy proyectando la letra. Entonces Elio, esperamos un poquito más o ya vamos No, arrancando. arranca tranquilo. Bien, tenemos Son... la práctica, como le decía, la práctica 3, la cumplidora, es una empresa distribuidora de productos lácteos que trabaja con 3 segmentos de mercado diferentes: supermercados, cadenas de almacenes y panaderías. Como siempre decimos, esto está todo en el EVA, tanto la letra como la solución, así que, bueno, siempre la recomendación es si lo pueden mirar un poquito antes de la clase, cosa de que le puedan sacar más utilidad, y si no, bueno, lo miran después. Cualquier duda nos pueden preguntar. Se conocen los siguientes datos para el último ejercicio. Ingresos promedio de productos vendidos por entrega. Acá tenemos los ingresos promedio, tanto para supermercados, cadenas de almacenes y panaderías. El costo promedio de los productos vendidos en cada entrega y las cantidades de entregas, ¿sí? La empresa utiliza un modelo de costeo completo y siempre ha utilizado un porcentaje de margen de operación. Ingresos menos costos son ingresos, para evaluar la rentabilidad de los diferentes segmentos del mercado. Los costos indirectos de operación ascienden a 602.160 y son asignados a los distintos segmentos en función del valor monetario de las ventas. Acá tenemos una especie de estado de resultados resumido, abierto por supermercados, almacenes y panaderías, ¿sí? Donde tenemos el monto de ventas, el costo de lo vendido, la utilidad bruta, los costos indirectos, la utilidad neta y el margen operativo, ¿sí? Este, el hijo de uno de los socios de la empresa, recientemente graduado de Ciencias Económicas, integra el staff de la cumplidora y entiende que sería muy útil aplicar el costeo basado en actividades. Con esta finalidad se efectuó un relevamiento dando participación personal de todas las principales áreas de la empresa, concluyéndose que las actividades clave de la cumplidora SRL y los inductores de costos asociados son los siguientes. Acá tenemos actividades, ¿sí? Tenemos 5 actividades: recepcionar pedidos, ordenar compras de proveedores, preparar pedidos a clientes, entregar pedidos a clientes, acondicionar entregas de góndolas. Estas son las 5 actividades relacionadas con los costos indirectos, y aquí tienen el inductor para cada una. O sea, para recepcionar pedidos son los pedidos recibidos, para ordenar compras a proveedores son los renglones por pedidos de clientes, para preparar pedidos son las cajas enviadas por entrega a cliente, para entregar pedidos a los clientes son las entregas, y para la acondicionación, acondicionar las entregas son las horas utilizadas para acondicionar las góndolas. O sea, tenemos actividades relacionadas a los costos indirectos y tenemos un inductor. Cada renglón de un pedido de un cliente representa un producto distinto.
Cada entrega al cliente significa una distribución de una o más cajas de productos y cada caja incluye un solo tipo de producto. El servicio de acondicionamiento de góndolas es gratuito y no todos los clientes lo utilizan. Los costos operativos indirectos por actividad y las unidades del inductor de costos para el último ejercicio son los siguientes. Acá tenemos las 5 actividades, tenemos cómo, o sea, las tenemos costeadas las actividades, ¿sí? Y tenemos su inductor, ¿ah? El total del inductor, digamos. O sea que, en este caso práctico ya se hicieron algunas de las etapas. Recordamos que la primera etapa del ABC era agrupar los costos de las cuentas contables en elementos de costos. Después esos elementos de costos generábamos como una especie de diccionario de actividades en función de un reglamento. A esas actividades le buscábamos un inductor. En función del consumo que hacía cada actividad, del consumo de recursos que hacía cada actividad y en función de los inductores, costeábamos las actividades, ¿sí? Y que es hasta donde tenemos. O sea, todo ese recorrido, toda esa parte, ya en la letra ya está avanzado, y nos faltaría la otra parte, ¿no? La parte de asignar de la forma más precisa posible, mediante ABC, los costos indirectos a los objetos de costo. ¿Sí? Eso es lo que nos estaría faltando, pero bueno, toda la primera parte, o sea, ya la tenemos hasta las actividades costeadas. ¿Tá? Después tenemos las unidades por inductor, ¿tá? O sea, tenemos los inductores totales, pero después esos inductores totales se dividen en función de los objetos de costos, ¿sí? Que es de la forma que vamos a distribuir los costos de las actividades a los objetos de costo. ¿Tá? Y bueno, y además nos dice que en función de nueva información a recabar, queremos analizar el comportamiento de diferentes clientes dentro de cada uno de los segmentos del mercado. ¿Sí? O sea que no solo los segmentos del mercado serían supermercados, almacenes y panaderías, y bueno, y ahora también quisiéramos tener información sobre los clientes que hay dentro de cada uno de los segmentos. ¿Tá? Porque no necesariamente todos los clientes en un segmento tienen el mismo comportamiento. ¿Sí? Acá tenemos un diagrama de flujo, digamos, de cómo es el proceso, la recepción de los pedidos, las zonas de compra, la preparación de los pedidos, las entregas y el acondicionamiento de las góndolas. ¿Sí? Acá un poco tenemos los inductores, las horas, las entregas, el número de cajas. ¿Sí? Esto es un poco para mostrar, digamos, gráficamente lo mencionado anteriormente. Bien, entonces vamos a arrancar con el CEPIDE 1. Calcule la tasa del inductor de costos por unidad para cada una de las actividades de este ejercicio. ¿Qué era esto? ¿Qué era la tasa del inductor? Vamos a hacer un poquito de repaso. ¿Qué era la tasa del inductor? No me dejen solo, no me dejen solo. Creo Tiene que que era salir. el total de los costos directos a distribuir dividido el total del inductor, ¿puede ser? ¿Algo Perfecto, así? perfecto, buenísimo, buenísimo. Esa es lo que le llamamos la tasa del inductor. Y una pregunta un poquito adicional. ¿Tenemos una tasa sola o tenemos varias tasas? Perdón que interrumpa, Mauro, que estoy ¿Sí? conectado aunque no me vean. Son costos indirectos, o sea, tenemos costeadas las actividades y son costos indirectos a los objetos de costeo. Es la tasa de costos para ver el consumo que tienen los objetos de costeo, lo que queremos costear, del costo de las actividades. Pero el costo de las actividades, en general, son todos costos indirectos a los objetos de costeo. ¿Sí? Porque yo por ahí escuché a la compañera que dijo los costos directos sobre la cantidad del inductor, no son costos. Yo entendí No, no, indirectos. Yo entendí indirectos. dije indirectos. Dije Ah, indirectos. indirecto, el sordo soy yo Sí, entonces. sí. Sí, sí. Perdón. Me había parecido indirecto, sí.
Sí, sí, no, yo entendí directos y bueno, es un tema de No, igual edad. está buena la aclaración porque se Mil entiende un poco el disculpas. razonamiento que hay atrás de lo que dijo la compañera correctamente, ¿no? Perfecto, perfecto. Mauro. No, el otro que decía, la otra pregunta es, ¿tenemos una tasa sola o tenemos varias tasas? ¿Cómo era eso? Creo que cada inductor tiene su tasa, es decir, un inductor, una tasa. Perfecto, perfecto. Que eso es un poco la diferencia de ABC, ¿no? Que el costeo, digamos, de la contabilidad para tercero, hacía todo con un mismo inductor, por decirlo de alguna forma, y ABC tenía como un inductor para cada actividad, que eso lo hacía que tener una distribución más precisa, ¿no? Justamente ABC tiene, como dice el compañero, varias tasas. Es el diferencial de ABC. Bueno, tal como muy bien nos han dicho, entonces vamos a ir a ver, a descubrir la solución. Lo primero que acá nos hace es explicarnos, digamos, cómo se hizo. ¿Por qué pasa? Acá nosotros tenemos, según el costeo, digamos, de la contabilidad para tercero, los costos indirectos lo distribuyeron, ¿sí? Si ustedes ven estos 602, 160, ya están distribuidos en los segmentos, ¿tá? Y nos decían por ahí que esos costos se habían distribuido en función del valor de ventas, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue esto. Tomaron los costos indirectos, 602, 160, y lo dividieron entre 17.676.000, que eso es el valor de las ventas, ¿sí? ¿Ah? Y ahí calcularon una tasa por inductor de un 3,407%. ¿Tá? Entonces, ¿qué hicieron después? Ese 3,407% lo multiplicaron por el valor de ventas de cada segmento. ¿Tá? ¿Se entiende? Y así distribuyeron los costos minutos en los segmentos. ¿Se entiende eso? O sea, ¿cómo se hizo, digamos, cómo se hacía antes de aplicar ABC, digamos, en esta empresa? Sí, o sea, la base de asignación es las ventas. Exacto. ¿Y qué supuesto tiene atrás eso? Cuando nosotros aplicamos ese criterio, ¿qué estamos suponiendo? Y que los costos indirectos están asociados a las ventas. Que cuanto más vende un segmento, más costos indirectos tiene. Claro. Perfecto, es lo que nos dijo el compañero. ¿Y eso es siempre así? ¿Es necesariamente así? ¿Es un supuesto que ustedes, digamos, en la vida práctica o en empresas que han conocido o que han leído, algún caso de estudio? ¿Es así eso? No. O sea, eso como que castiga un poco al que vende más, ¿no? Porque digo, independientemente de la gestión de los costos que vos hacés, si vendiste más tenés más costos indirectos. Que puede ser así, pero tal vez no. ¿Se entiende el punto? Sí, sí, se entiende. Y ese es el motivo por el cual ABC es más preciso. Porque ABC lo que hace es, y con esos 602.000 pesos, ¿qué hicimos? ¿Qué se hizo? Y lo que se hizo, ¿está relacionado con qué segmento de mercado de clientes? Y bueno, si está más relacionado con un segmento, ese segmento lleva más costos indirectos que el otro, que los demás, en función del consumo de recursos que se hizo, no en función de lo que se vendió. Porque no necesariamente, es como decíamos, no necesariamente por vender más tiene más costos indirectos. Es entender que con los costos variables sí, o sea, cuanto más vendes, más costos variables tenés. Hay como una relación ahí. Pero con los costos fijos, los costos indirectos, esa relación no puede no ser tal, y ahí estamos haciendo un supuesto
que nos puede llevar a conclusiones erróneas. Entonces, el gran planteamiento de la ABC es, bueno, vamos a distribuir esos costos indirectos en función del consumo que se hace cada actividad de los recursos. En definitiva, en función del consumo, como los objetos de costo demandan actividades, es en función del consumo que tiene cada objeto de costo de los recursos que tiene la organización. Entonces, ahí está la gran diferencia entre la ABC, el costeo y la contabilidad para terceros. La precisión viene por ese lado. Si nosotros entendemos ese concepto, creo que el espíritu, digamos, de la ABC lo estamos encontrando. ¿Cómo vamos por ahora? Bien, entonces, como decían acá los compañeros, vamos a tener más de una tasa acá en el ABC, vamos a tener una por cada actividad, porque va a ser una en función de cada inductor. ¿Tá? Entonces acá tenemos las 5 actividades, estamos calculando, se pide uno, ¿no? Tenemos los montos de costo indirecto de la actividad. ¿Tá? Por ejemplo, tenemos 160.000 pesos, 127.680, 152.000, 142.000, 20.480. ¿Tá? Tenemos los totales de los costos por cada actividad y lo dividimos por el total del inductor, ¿tá? De cada actividad. 2.000 pedidos, 21.280 productos, 76.000 cajas, 76.000 cajas, 1.420 entregas, 640 horas, ¿sí? Y llegamos a una tasa para cada actividad. Evidentemente, comparado con el caso anterior, que era una tasa para todo, en función de suponer que todos los costos se comportaban, todos los costos indirectos se comportaban igual que las ventas, esto es algo más preciso, ¿no? más personalizado a la estructura de costos y el uso de los recursos que hace cada objeto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Tenemos algo en el chat, ¿verdad? Ventas y bases razonables por el costo. Bueno, un poco ya esto es una pregunta de Elvio que un poco ya lo conversamos, ¿no? ¿Estamos entonces con el CPIE 1? Sí. Ahí va. Bueno, entonces pasamos al CPIE 2. Pregunten, la verdad. Las preguntas no solo enriquecen a ustedes mismos, sino también al grupo, porque de repente capaz que alguna consulta es compartida por más de una persona o algo así, o de repente alguien lo interpretó de una forma y con la consulta de algún compañero se da cuenta de algún otro aspecto, digamos. Después tenemos el CPIE 2, calcula el costo para cada segmento de mercado utilizando los conceptos de costeo basado en actividades. Bien, nos piden el costo para cada segmento de mercado. O sea que en realidad lo que nos están pidiendo es distribuir estos 602.160 pesos por ABC a supermercados, almacenes o panaderías. ¿Tá? ¿Qué se les ocurre hacer para lograr eso? Ya teníamos el dato de la tasa, ¿no? Para cada actividad. ¿Cuál sería el otro pasito? Te da el consumo de cada actividad de cada segmento. Más abajo hay una tablita. Sí, esto, sí, perfecto. Y ahí se multiplica la tasa por ejemplo, en supermercados, 140 por la tasa Perfecto, de perfecto. la actividad. Ahí Pedido, va. recibido. Ahí va. Lo que nos dice la compañera es, ya tenemos la tasa del inductor, ahora tenemos que ver para cada objeto de costo que queremos distribuir, cuánto tuvo del inductor y multiplicamos
el monto del inductor por la tasa del inductor, ¿sí? Para cada una de las actividades con su tasa correspondiente y con sus inductores correspondientes para cada objeto. Entonces, por ejemplo, como bien decían ahí la compañera, es el primer caso, nosotros tenemos 2.000 pedidos, ¿sí? Y los supermercados, teníamos una tasa de 80 pesos por pedido. Entonces, para calcular de la actividad 1, de recepcionar pedidos de clientes, cuánto le corresponde a los supermercados, hacemos 140 pedidos por 80 pesos que era la tasa. Y así sucesivamente. Los almacenes tienen 360 pedidos, 360 pedidos por 80 y 1500 por 80. ¿Sí? Después pasamos a la actividad 2. La actividad 2 es número promedio de renglones por pedido. ¿Tá? Entonces tenemos 14 renglones por 140 pedidos. O sea, 14 renglones por pedido, por 140 pedidos, ¿tá? Por la tasa del inductor. ¿Sí? ¿Entendido eso? El inductor, recuerden que era renglones por pedido de cliente. Acá nos decían cuántos renglones teníamos por pedido, entonces los multiplicamos por los renglones por pedido y multiplicamos por los pedidos, para cada tipo de objeto de costo. ¿Sí? Por eso es 14 por 140, 12 por 360 y 15 por 1500. Perdón, 10 por 1500. A esos montos los multiplicamos por la tasa, que es 6 pesos. ¿Me siguieron? Si no, repito, ¿eh? Bien. Después tenemos el número de cajas enviadas. ¿Tá? Tenemos, esta también es por entrega. ¿Tá? Entonces, tenemos que hacer 300 cajas por 120 entregas, ¿tá? 80 cajas por 300 entregas y 16 cajas por 1000 entregas. ¿Sí? Todo eso, o sea, en cada caso lo multiplicamos por 2, que es la tasa del inductor. Después tenemos la actividad 4, que es entregar pedido al cliente, que esta es como más fácil de distribuir, porque tenemos 1420 entregas, entonces hacemos 120 entregas por 100, que es la tasa, 300 entregas por 100, que es la tasa, y 1000 entregas por 100, que es la tasa. ¿Tá? Y después tenemos, por último, acondicionar las entregas en las góndolas, que tenemos en 140 horas. ¿Tá? Pero acá nos dan el dato de horas para acondicionar en góndolas. A ver. Nos dan los datos de horas por entrega. ¿Tá? Entonces, multiplicamos cuántas horas nos lleva a acondicionar cada góndola por la cantidad de entregas en supermercados, 3 por 120, 0,6 por 300 y 0,1 por 1000. Siempre eso lo multiplicamos por la tasa correspondiente a la actividad, que en este caso es 32. Y así, como resultado de esto, tenemos que distribuimos los 602.160, que eran los costos indirectos, a los 3 objetos de costos, que son los segmentos. ¿Ya? Y calculamos los costos totales. O sea, los costos directos, digamos, que es el costo de venta, que es el costo del producto en sí, no cambia. Cuando aplicamos ABC, solo cambian lo que son los indirectos, entonces tenemos un nuevo costo total. ¿Me siguieron o no? Sí. Entonces, como ahora distribuimos de una forma distinta los costos indirectos, nos dicen, bueno, que el estado de resultados, digamos, resumido, que teníamos en la letra, que lo hagamos de vuelta, pero con estos costos indirectos en una ABC. Si nosotros
modificamos, digamos, esos costos indirectos, por los nuevos que nos dieron acá, vemos que cambia un poquito los márgenes, ¿sí? O sea, antes los supermercados nos daban un margen negativo y ahora nos dan un margen positivo. El margen de los almacenes es mejor y el margen de las panaderías es sensiblemente peor. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué les parece que pasa esto? ¿Qué supuesto teníamos antes? Sí, que el que más vendía, el que más costo indirecto tenía. ¿Y quién es el que más vende? Supermercado. Los supermercados. Entonces, ¿qué era lo qué era lo que hacía antes de aplicar ABC? Los que tienen más venta le asignaban más costos indirectos. Por lo tanto, los supermercados, que tienen casi el doble de los costos de la panadería, reciben más costo indirecto que las panaderías. Pero eso se refleja en la realidad. El consumo de recursos, ¿es así? ¿O en la realidad es diferente el consumo de recursos entre los objetos de costo? O sea, ya sabemos que no es igual, por algo nos dieron márgenes de operación distintos. Pero ¿qué pasa en la realidad que no se comporta de esa forma que suponemos al distribuir los costos en función de las ventas? ¿Qué pasa con la actividad 1, por ejemplo? ¿Cuál es la que acumula más costos? Panaderías. Panadería. ¿Por qué? ¿Cuál es la actividad número 1? Recepcionar pedidos de clientes. ¿Y qué pasa con los pedidos de clientes? Las panaderías tienen 1.500 pedidos y los supermercados 140. Entonces, como el trazador son los pedidos, evidentemente, cuanto más pedido tenés, más costo tenés de esta actividad. Y eso es totalmente, o sea, genera como un efecto totalmente contrario que suponer que distribuir los costos indirectos en función de las ventas. ¿Sí? O sea, acá esta actividad la estamos distribuyendo en función de la cantidad de pedidos. Y las panaderías tienen mucho más pedidos que los supermercados y que las almacenes. Por lo tanto, van a tener que recibir mucho más costo de esta actividad que en relación a las ventas. ¿Sí? O sea, si nosotros lo hacemos en relación a las ventas, le damos el doble de costo al supermercado, pero en realidad si lo hacemos en función de los pedidos, vemos que como ves acá, que las panaderías se llevan mucho más costo, se les asigna mucho más costo que los supermercados y que los almacenes. Acá es donde se ve numéricamente, digamos, esa diferencia, digamos, en la mayor precisión de la ABC. ¿Se entiende esto? Sí, se entendió. Después pasa lo mismo con la actividad 4. La actividad 4 es entregas a clientes. Si nosotros vemos, las panaderías tienen 1.000 entregas y los supermercados 120. Estos 142.000 pesos, si nosotros los hubiéramos distribuido por ventas, le hubiéramos puesto el doble de costo de supermercados. Pero en realidad, las panaderías llevan mucho más costo porque tienen muchas más entregas. Y el disparador, digamos, de este costo es hacer una entrega. Cuanto más entregas tenés, más costos tenés. Y como las panaderías demandan mucha entrega, consumen muchos recursos, se les van a asignar más costos. Es un poco esto. ¿Sí? Entonces, esa situación genera que el margen que se le estaba dando a mercaderías no era tal y que a supermercados y almacenes se los estaba castigando en demasía. ¿Sí? El resultado de la empresa es el mismo, pero el resultado por segmento es diferente. Y esto
nos permite tratar de tomar decisiones con respecto a las panaderías, ¿no? Tratar de ayudar a rentabilizar más ese segmento que ahora es el menos rentable, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos más información. O sea, no solo tenemos los costos mejor distribuidos de forma más precisa, sino que sabemos también cuáles son los disparadores, digamos, de esos mayores costos que tienen las panaderías con respecto al resto de los segmentos, ¿no? Porque de esa forma vamos a trabajar sobre ello. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, se pide 4A. Identifique los inductores de costos planteados de acuerdo con la clasificación analizada en el curso. Vamos a los inductores. Acá, perfecto. ¿Qué tipo de inductor son pedidos recibidos? Transacción. Perfecto. Renglones por pedido de clientes. También, transacción. Transacción. Cajas enviadas. Creo que son todos de transacción menos horas utilizadas para condicionar. El de horas, ¿de qué es? Duración. Perfecto. Perfecto. Eso el resto del grupo está de acuerdo con eso, lo entiende. Después tenemos, analice la forma en que los Perdón, ¿te objetos puedo de hacer una consulta? Sí, adelante. La diferencia entre disparador e inductor, porque lo menciona en unas diapositivas. Por ejemplo, en el caso, no sé, de la primera actividad que creo que es no me acuerdo, pero La primera en actividad, prácticas pedidos ahí, recibidos. recepcionar pedidos. O sea, el disparador, ¿cuál sería? Los pedidos, y el inductor serían los números, o sea, cómo se contabilizan esos pedidos. En este caso serían los números de pedidos recibidos. Porque yo tengo entendido que el disparador es lo que dispara el costo de la actividad. Sí. Sí. Entiendo que generalmente pueden coincidir, pero puede haber un caso que no. No sé, Leo, capaz que vos nos podés ayudar con esta pregunta. Pregunta difícil por 10.000, pía la Sí, guardia. es muy buena pregunta, ¿no? Es fundamental esta pregunta. Tú estuviste leyendo el material y me alegra mucho. El disparador es la causa que origina el costo. O sea, si no hubieran pedidos, la actividad de recepcionar pedidos no existiría. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Quiero escuchar a todos. Esto es sentido común aplicado a lo que está en el material. Y la pregunta de Pía es bien importante que la podamos entender todos. O sea, el disparador es de costos es el causante por lo cual hay una actividad que se realiza. ¿Sí? Si pudiéramos eliminar recepcionar pedidos, porque no es necesario, estaríamos eliminando la actividad. ¿Me explico? Entonces, siempre que haya un disparador de costos va a haber una actividad que va a estar consumiendo recursos. Entonces, el inductor es la medida de ese disparador de costos. El disparador de costos en este caso son los pedidos y el inductor de costos es el número de pedidos realizados. ¿Sí? ¿Se entiende conceptualmente? El Sí. disparador... El inductor mide el disparador, digamos. Exacto.
Para ustedes tal vez sean casi sinónimos, pero conceptualmente la importancia entre disparador e inductor es la que acabo de mencionar. Disparador es aquello que origina la necesidad de realizar la actividad. Si nosotros encontramos algunos disparadores de costos o de actividades, ¿no? Que hacemos esto porque me lo pide fulano. ¿Y por qué te lo pide fulano? Ah, porque siempre se hizo así. ¿Y está bien que se haga así? ¿Y es necesario hacerlo así? Pregunto. Si no es necesario, si no agrega valor, si no está percibido por el cliente como una actividad que le agrega valor al producto o servicio que estamos produciendo o comercializando, es posible de ser eliminada la actividad. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que comprender todos es que el disparador es aquello que causa que se realice la actividad. ¿Cuál es el disparador? Recibir un pedido. Entonces, la actividad de recepcionar pedidos. ¿Cuál es el inductor? Bueno, en este caso, el disparador y el inductor es igual, porque son pedidos recibidos, número de pedidos recibidos. Ahora, si el inductor fuera cantidad de tiempo para atender los pedidos recibidos, ahí ya el inductor está vinculado con el disparador, que es recibir un pedido, pero el inductor ahora ya no es de transacción, que mide la cantidad de pedidos recibidos, sino que es de duración, que cuenta el tiempo que dedicamos en atender el pedido a cada cliente si es por teléfono, por así decirlo. ¿Se entiende, Pia? Sí, perfecto. ¿El resto de los compañeros? Sí, bien. Gracias. Es muy importante tener claro que el disparador es el causante de la necesidad de hacer la actividad. Si podemos eliminar el disparador, podemos eliminar la actividad. Ahora, si el disparador va a ser parecido al inductor, o sea, el disparador es recibir pedidos. Número de pedidos es el inductor asociado a ese disparador. Pero también podría ser el tiempo dedicado a atender cada pedido por una telefonista que recepciona pedidos, si lo hacemos a la antigua, digamos. ¿Se entiende la idea? Bien. Espero que sí, porque es muy importante la pregunta de Pía y gracias por hacerla. En el chat, Fernanda nos dice que sí, que se les entendió el concepto. Bien. Te dejo, Mauro, nomás. Entonces, vamos al punto 5. Analice la forma en que los objetos de costos consumen con el costo de las actividades. Bueno, un poco esto ya lo hablamos, ¿no? El tema de que las panaderías, digamos, al tener más pedidos y más entregas, consumen más costos y no son los que venden más, entonces eso genera una diferencia, digamos, en la distribución de los costos indirectos en función del costo, digamos, que se había hecho en su inicio. También vemos que en consumo grande en supermercado la actividad 3, ¿sí? La actividad 3 que es preparar pedido de clientes. ¿Sí? Ahí los supermercados, claro, como tienen tantas cajas por pedido, hay un costo más significativo, digamos, que en los otros dos elementos de negocio. Un poco esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Ahora nos parece una posibilidad, una alternativa de reducir el costo de algunas actividades, ¿sí? Analicen en profundidad para el caso de tercerizar la actividad, entregar pedidos a clientes. O sea, esta actividad, entregar pedidos a clientes, que nos sale 142.000 pesos y que hacemos 1.240 entregas, 1.420 entregas a clientes, nos surge la posibilidad de tercerizarla, ¿sí? Teniendo en cuenta la siguiente información. Los costos fijos, que es la mitad, o sea, la mitad de costo fijo y la mitad de costo variable. ¿Ah? Entonces se analiza la posibilidad de tercerizar las entregas a las panaderías, si el precio que cobra el fletero sería de 45 pesos o si cobra de 50.
¿tá? ¿Qué es lo que qué nos pasa? La actividad 3, es esta, ¿no? No, es esta, la 4. 122.000, es la actividad de entregar a pedidos, la 4. ¿tá? La actividad 4, que es esta, nosotros habíamos distribuido 12.000 pesos al supermercado, 30.000 a los almacenes y 100.000 pesos a las panaderías. Acá, la posibilidad que surge, y que tenemos que analizar la conveniencia, es dejar de distribuir en las panaderías, tercerizar esa actividad y ver cuánto nos tendría que cobrar el fletero para que nos sea conveniente. Sabemos que del costo de esa actividad la mitad es costo fijo y la mitad es costo variable. ¿Sí? ¿Qué harían para evaluar esa conveniencia? ¿Qué calcularían para, supongan que aparece un fletero que les da una cotización, y qué harían ustedes para ver si esa cotización les sirve a la empresa o no les sirve? ¿Qué pasa con el costo fijo? El costo fijo lo vas a tener de todas formas en esa actividad. Evaluaría la cantidad de entregas en este caso, ¿no? O sea, el costo fijo, como bien dice la compañera, va a seguir existiendo. Y se va a asignar, ¿a quién se le asigna ese costo fijo? Es un costo fijo de la actividad, ¿no? Sí, pero ¿a qué segmento se lo asignarías? ¿Esa panadería o es a los tres? Pues no me acuerdo O bien sea, lo que... lo que nos dice la letra es que lo que no se hace, la posibilidad de tercerizar entregas a panaderías. O sea que las entregas a panaderías serían tercerizadas, las entregas al supermercado y almacenes seguirían siendo de la empresa, ¿no? La empresa lo seguiría siendo. Entonces, como tú bien decís, el costo fijo va a seguir. Y según lo que nos dice la letra, la letra perfectamente nos podría decir que parte de ese costo fijo es evitable, pero no nos dice eso, por lo tanto, ese costo fijo sigue. ¿A quién se le asignamos ese costo fijo? Y si va a ser solo para terciarizar panaderías, a panaderías. Perfecto. No, el costo fijo para los que quedan, ¿no? Claro, porque panadería ya no va a tener más esa actividad. Exacto. Ahí va. Entonces, antes, o sea, vamos a hacer el cálculo vamos a repasar el cálculo como era antes de tercerizar. Antes de tercerizar teníamos 71.000 pesos de costo fijo y 71.000 pesos de costo variable. 142.000 pesos de la actividad. ¿No? ¿Qué es esto? 142.000 pesos de la actividad, entregar pedidos. El inductor son 1.420 entregas. ¿Tá? Entonces la tasa es 100, 142.000 dividido 1.420. Pero esa tasa, 50 pesos es de costo fijo y 50 pesos de costo variable. Entonces acá nosotros tenemos un primer dato importante, que a nosotros de costo variable nos sale 50 pesos cada entrega. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, sí. ¿Me trancó? Sí, creo que se le fue al profe. Acá estoy yo. Ahí mandé algo por el chat. ¿Me siguen? Sí, sí. Ábranse en el chat. Entonces, cuando vamos a tercerizar una actividad, lo que tenemos que analizar es qué costo nos cambian. Como bien decía Pía, los costos fijos no cambian, porque la letra no nos dice nada. ¿Sí? Como decía Mauro, no nos dice si son evitables o no evitables los costos fijos. Y lo que sí van a cambiar son los costos variables, porque van a ver, o sea, no van a estar más los pedidos
que nos hacen las panaderías, porque los vamos a tercerizar. Entonces debemos de recalcular el costo de la actividad, considerando los costos fijos que no cambian y adicionándole los costos variables en función de los pedidos que nos quedan de los supermercados y de los autoservicios, si yo mal no recuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Yo no tengo acá a mano la práctica, la tendría que buscar, pero, a ver un segundo. Lo importante para saber si tercerizamos o no tercerizamos es comparar los costos que evitamos, entre comillas, ¿no? Que evitamos en función de la tercerización, o sea, que nos ahorramos, ¿sí? Que son los costos variables, que son aquellos que entendemos que si cae la solicitud o las entregas a las panaderías, cae el costo variable total, porque hay menos entrega, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos que comparar es el costo variable en términos de entregas, entre comillas, ¿sí? Versus el precio que nos cobra la empresa tercerizada. Por lo tanto, Me fue la conexión, no sé, pero ahora estoy. te fuiste, pero yo seguí con la chacha. Ahí va, gracias. Gracias. Y puse algo ahí en el chat. Si podés volver a compartir, si no, yo te vuelvo a hacer como anfitrión, fíjate. A ver. No sé por qué, porque estoy conectada a las redes, ¿no? Pero bueno, Ah. yo estoy. Era super almacenes, perdón, yo dije autoservicios, y panaderías. Entonces, como ven, las entregas a los super y a los almacenes quedan dentro de la actividad que realiza la empresa de entregar pedidos a clientes. Los costos fijos totales quedan 71.000 pesos, pero tenemos que calcular el costo variable unitario, que es 50 pesos por cada pedido. Pero como nos van a caer los pedidos de 1.420 a solamente 420, ahí abajo está el costo total de la actividad, que dan 92.000 pesos. Ahora, para tomar la decisión, acá nos queda que el costo unitario es 219 pesos por cada pedido entregado a los super o a los almacenes. Pero para tomar la decisión si conviene o no conviene, el costo de las panaderías, ¿qué debemos de comparar con qué? Yo recién dije rápidamente, y ahí lo están viendo, que los costos variables unitarios los tenemos que calcular porque no los tenemos. Sabemos que los costos variables totales son 71.000 para 1.420 pedidos. Si baja el número de pedidos, el costo unitario, perdón, el costo variable total va a caer, pero el costo unitario no. O sea, esos 50 pesos por pedido de costo variable es fundamental conocer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí por el chat. Decía que cobraba. ¿Preguntas, dudas? Perdón. No, Pía. en la letra decía que cobraban 45. A ver la letra, Mauro. Sí, o sea, analiza la posibilidad de tercerizar las empresas panaderías si el precio por cada envío es de 45 o es si fuese de 50. Ahí va. Pero nosotros podemos pensar, ¿cuándo sería conveniente? Para que nos sirva a nosotros. ¿Cuándo la empresa se ahorra dinero? Digamos? Cuando el flete es menor al costo variable. Es decir, Perfecto. se Excelente. ahorrarían 50.000 y de costo variable, y como el flete saldría 45, en ese caso sería beneficioso. Perfecto. Entonces lo que hay que comparar es el costo que me evito, que me ahorra, que son 50 pesos por cada pedido, versus el costo que pago por entregar cada pedido, que serían 45. Entonces, la empresa estaría ahorrando 5 pesos por cada pedido a las panaderías.
¿Y dónde queda ese ahorro? Porque ahí nos queda más caro el costo de las entregas a las cadenas de supermercado y a los almacenes. Entonces, ¿conviene o no conviene? ¿Cómo tenemos que analizar esto? Tendrías que analizarlo a nivel de empresa, digamos, total, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo lo analizamos? ¿Hacemos qué? Un estado de resultado. Un estado de resultados nuevo. Lo Claro. reformulamos. Y tenemos que agregar ese nuevo costo variable directo a las panaderías, que es entregar pedidos. Y debemos quitar el costo variable interno que tiene la empresa de la actividad de realizar las entregas a los clientes. ¿Sí? ¿Eso queda claro? En el caso de tercerizar una actividad, entonces, no se le asigna costo alguno por concepto de esa actividad a panadería, en este caso, al centro de costo que sería panadería. Y no, porque panadería consume algo de entregas. Claro, ¿no? De la actividad propia no. y ahí vamos a unir con otras clases. ¿Qué pasa ahí? Si Sí, no consume nada panadería. en caso de que haya costos fijos. ¿Qué surge ahí? Mauro apunta a los costos fijos, que los costos fijos son por estar, por tener la actividad y por brindar las entregas a los restantes Claro, clientes. Claro, pero con esos costos fijos podíamos hacer 1.400 y pico entregas, y ahora vamos a hacer muchas menos. ¿Qué surge? sí, lo que pasa es que se te encarecen, digamos, la actividad para los otros centros de costo. Es lo que Sí, surge es una capacidad forma de verlo, ociosa, pero ¿no? exacto. Lo que surge es Es la una capacidad capacidad ociosa. ociosa que se puede aplicar a otros bienes, a otros beneficios para la empresa, Exacto. haciendo una Exacto. reestructura. El único resultado positivo de esta movida no solo sería el ahorro, sino si nosotros con esa capacidad que nos permitía generar más pedidos, ahora que tenemos menos, si nosotros podemos canalizar eso con mayor venta, utilizando esa capacidad, podemos maximizar más con esa decisión, ¿no? Hay varias acciones posibles. Uno, como dice Mauro, tratar de potenciar ventas y hacer más entregas a los supermercados, obviamente vendiendo más cantidad de productos o más entregas a las cadenas de almacenes. Y si no pudiéramos hacer nada de eso, lo que deberíamos analizar es si podemos eliminar alguno o parte de los costos fijos que tenemos. ¿Sí? Había ejemplo, supongamos que tenemos camionetas para hacer la distribución, y ahora tenemos camionetas y choferes excedentes. Bueno, si no le encontramos la vuelta, lo que podríamos hacer es prescindir de algún chofer y vender alguna camioneta. Y ahí eliminaríamos costos fijos por estar. ¿Sí? Como un segundo análisis posible. Si no tenemos la capacidad de potenciar las ventas con nuestra capacidad ociosa para poder hacer entregas a supermercados y almacenes. ¿Se entiende la idea? El resto de los compañeros, y Sí, así, sí, está perfecto. también. Ahora esto que se hizo acá, como bien nos dice la Asunción, se hizo porque el criterio era en base a lo real. Si lo hubiéramos hecho en función de un criterio en base estándar, ¿qué hubiéramos hecho con el costo fijo? Estamos preparando el terreno para la próxima pregunta, ¿no? Pero
Pero ¿cómo hacíamos en un costeo estándar para llegar al costo unitario, digamos? ¿Expones la capacidad ociosa por separado? ¿Pero por qué pones la capacidad ociosa? Porque ¿entre qué dividís? Entre la capacidad ¿Entre qué máxima. cantidad? La capacidad eficiente. Exacto. Exacto. A lo que yo quería, a lo que yo quiero llegar, o sea, es mostrar dos cosas, ¿no? Que no solo estaba el lado del ahorro, sino la potencialidad que se genera en la empresa al liberar capacidad, si es que no prescindimos de parte de ese costo fijo. ¿Tá? Si no prescindimos de parte de ese costo fijo, la empresa obtiene una capacidad no utilizada que la puede utilizar en función de potenciar la venta. Por un lado ver eso. Y por otro lado, desde el punto de vista de cómo reflejamos los costos, nosotros acá distribuimos los costos fijos a los dos segmentos que quedaron en función de un costeo real. Si nosotros hubiéramos adoptado un criterio estándar con exposición de la capacidad ociosa, como bien dijo el compañero, hubiéramos tomado las cantidades eficientes, la capacidad práctica máxima, ¿tá? El costo unitario hubiera sido menor, y tendríamos parte de ese costo, que si no lo podemos evitar, sería capacidad ociosa. ¿Sí? Y ¿Se entiende? esa capacidad ociosa que decís tú iría a pérdida en caso de ser estándar. O sea, Sí, todos esos costos que pero quedaron no a ahí, ningún segmento. está. Irían a pérdida aparte, como decía la compañera que recién Exacto, está, exacto. perfecto. Pero a lo que voy es que detrás de este costeo hay un criterio que se tomó de costear en base real, y que si lo hubiéramos hecho en base estándar nos daría un resultado muy diferente, y nos permitiría visualizar mucho mejor la liberación, digamos, de capacidad que existe en lo que es la generación de capacidad ociosa, que incluso la capacidad podría haber sido mayor que lo que se venía usando anteriormente también, ¿no? O sea, capaz que ya venía con capacidad ociosa, con las 1400 y pico de entregas, ¿se entiende? Eso depende de cuánto es cuánto máximo podemos nosotros entregar de pedido. ¿Sí? Sí, se entendió, Bien. profe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo tenemos. Lo vimos. Bueno, ¿qué pasa si el precio es 50? Acá alguien nos dice en el chat. Si el precio es 50 no hay ahorros, nos dice Betina. Perfecto. Pero sí hay una distribución distinta. No hay ahorros a nivel de la empresa, pero sí hay una distribución distinta entre los segmentos. Siempre y cuando hagamos esto, ¿no? De asignar todos los costos fijos a los otros segmentos. ¿Sí? Que de hecho, si la actividad no se va a hacer más internamente, no debería tener más costos fijos. ¿Sí? O sea que a nivel de organización, no es conveniente desde el punto de vista de los ahorros,
pero podría hacerlo desde el punto de vista de la potencialidad que se genera si nosotros esa potencialidad la podemos canalizar de una forma aumentando ventas. ¿Tá? Porque si bien gastamos lo mismo, usamos menos recursos de los fijos. Si con esos recursos fijos podemos hacer algo más de venta, en realidad también nos puede servir. ¿Se entiende eso? ¿Me puedes Un poco acá, repetir ¿no? eso último? Claro, que acá, o sea, si a nosotros cada entrega nos la cobran en 50 pesos, nos sale lo mismo que los costos variables que nosotros tenemos. Por lo tanto, a nivel de entrada y salida de plata, es la misma plata la que sale, porque la actividad nos termina saliendo 142.000 pesos en los dos casos. Pero, en el caso de tercerizar, como en realidad nosotros seguimos teniendo el mismo costo, con el supuesto que no evitamos costos fijos, como nosotros seguimos teniendo la misma estructura de costos fijos que nos permitía hacer 1.400 envíos, y ahora hacemos menos, porque hacemos solo lo de nos sacamos encima 1.000 envíos, y en realidad tenemos como mínimo la capacidad de hacer 1.000 envíos más. Si la empresa tiene demanda como para canalizar, digamos, esa capacidad que quedó sin utilización, podría obtener más ingresos con los mismos costos. Y ahí nos serviría igual. Ahora, si la empresa no puede generar más demanda, en realidad no daría lo mismo. Porque las salidas de plata son las mismas. Ahora, si nosotros con estos mismos costos podemos generar más ingresos, rentabilizamos más el negocio. Si no podemos conseguir más ingresos, no va lo mismo. ¿Sí? ¿Entendés? Sí, digo, ahí 50 sería el punto donde es indiferente dejar de distribuir la empresa o terciarizarlo. Desde el punto de vista de los costos, la salida de Desde dinero. el punto de vista económico. Exacto. Ahora, después, si para tomar la decisión tenés que entrar a ver otras variables que pueden ser, tengo que despedir empleados, si terciarizo y todo ese tipo de cosas que capaz que no son económicas. Sí, Que sería un paso más y la después. demanda que vos podés tener de colocar más productos, ¿no? Sí, sí, claro. Porque un poco acá nos decía, la empresa puede hacer acciones de marketing y buscar aumentar las ventas, ¿sí? Lo cual implicaría reducir la capacidad ociosa. Entonces, con los mismos costos tenemos más ingresos. Y eso para la empresa es beneficioso. Por más que tenga los mismos costos, como tiene más ingresos, es más rentable. O sea, a lo que vamos acá es que no se puede perder de vista, digamos que, o sea, nos sirve tener en cuenta siempre la capacidad instalada que tiene la actividad y que, bueno, que después lo vamos a ir viendo la empresa, la organización en sí. ¿Tá? Que lo vamos a ver un poco con criterio de las restricciones. ¿Sí? Pero tener en cuenta, o sea, cuando analizamos los costos, no solo debemos analizar los costos de lo que nos salen las cosas, sino que también debemos incorporar cuánto se debería hacer el costo eficiente, qué capacidad tenemos, y qué podemos hacer con esa capacidad que liberamos. ¿Tá? Porque eso hace una mejor gestión de los costos fijos. En realidad son más difíciles de gestionar, pero se puede gestionar en alguna medida, ¿no? Es un poco el concepto, digamos, que queremos transmitir con esto. Porque digo, nosotros vamos a un poquito más con esta materia da muchas herramientas para gestionar, digamos, los costos. De hecho, lo vamos a ver en ABM, que es justamente eso, gestión basada en actividades. Una vez que tenemos todas las actividades costeadas, tratar de gestionarlas. Esta materia nos da herramientas a nosotros como contadores, como licenciados en administración, para asesorar a la dirección de la empresa sobre cómo poder lograr mayores eficiencias, mayor rentabilidad, para tratar de darle un valor agregado a nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, el poder saber qué es lo que se hace con los recursos que se gastan,
nos orienta mucho hacia eso, y el poder saber cuál es la capacidad máxima, digamos, y cuál es la utilizada, tener esa medición nos permite saber la existencia de ociosidades o de potencialidad, digamos, para incrementar el volumen. ¿Sí? Pues hay que ver si eso se canaliza con mayores ventas o no, si se logra o no, si hay mercado o no, pero bueno, tenemos más capacidad. ¿Tá? Y la tenemos cuantificada. ¿Sí? Bien. Y si entendió eso, tenemos este CPIE que es analice la conveniencia de tercerizar toda la actividad de entrega de pedidos a clientes. O sea, todo, no solo panadería, todo. Para ello se sabe que la empresa está dispuesta a despedir los choferes y vender los vehículos. O sea, el costo fijo que teníamos anteriormente. Para lo cual se negocia un acuerdo con los choferes para que ellos brinden el servicio de forma tercerizada, siendo este motivo todos los costos fijos evitables. ¿Qué nos dicen acá? Tenemos otra posibilidad, tercerizar toda la actividad con el supuesto de que los costos fijos son evitables. Esto es una negociación que depende de cada caso, pero acá tenemos el supuesto que todos los costos fijos son evitables. ¿Ah? Entonces nos pide, determine cuál debería ser el precio que la empresa está dispuesta a pagar por cada entrega de un pedido a clientes en un servicio tercerizado. Para ello suponga que además del nivel actual de actividad de 1.420 pedidos, la empresa proyecta para el próximo periodo un nivel de actividad de 1.775 pedidos y que su capacidad práctica máxima es de 2.000 pedidos. ¿Tá? Entonces, dada esta capacidad práctica máxima, dada lo que proyecta para el próximo ejercicio, ¿hasta cuánto estamos dispuestos a pagar en esa negociación con los choferes para tercerizar el servicio? ¿Qué harían? ¿Qué es lo primero que harían? Y yo haría el costo de la actividad dividido la cantidad de pedidos proyectados. ¿Sí? Para Ahí saber, sacarías una tasa, digamos, que tendrías el año que viene. Una tasa real de la actividad para el año próximo. O sea, 142.000 dividido 1.775. sí, No. La actividad se compone de dos tipos de costos, costos fijos y costos variables. Bien. Los costos fijos no cambian, que son 71.000, pero los costos variables de la actividad van a aumentar porque de 1.420 se pasa a 1.775 pedidos. El costo unitario por entrega de pedidos era 50 pesos. Claro. Hay que multiplicar 50 pesos por 1.775, ¿sí? Y después por otro lado tenemos los 71.000 pesos de costo fijo. Claro, sí. Perfecto. Tenga presente eso, ¿no? Que las actividades se componen de costos de diferente comportamiento. Esto es lo que nos dice Elio. O sea, el costo unitario variable nunca cambia, por más de que aumente el volumen. Lo que cambia es o sea, lo que cambia es el términos total totales. de los costos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el total de costos? 50 pesos por cada entrega por 1.775 entregas. Y ahí nos da el nuevo costo variable. El costo fijo, como dice Elio, se mantiene. Claro, ¿Sí? ahora dividido entre más cantidad de unidades, Nos da el 90. costo La tasa nos da unitario 90. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros teníamos 1.420, teníamos una sociedad. Y el lograr mayor volumen nos permite bajar la tasa a 90. O sea que estamos en una situación más beneficiosa, digamos, porque el costo unitario baja. Por lo tanto, si antes estábamos dispuestos a pagar 95, digamos,
como todos los costos fijos son evitables, ese supuesto que tenemos, si antes estábamos dispuestos a pagar 75, el año que viene no estamos dispuestos a pagar 95, porque con un nuevo nivel de volumen tenemos una nueva tasa que es 90. ¿Se entiende? ¿Por qué tenemos una nueva tasa más baja? Porque los costos fijos se dividen entre mayor cantidad de inductor. Porque los costos fijos no cambian. Sí cambian los costos variables. Total, no los unitarios. ¿Vamos a vuelta o se entiende? ¿Puedes explicarlo de vuelta porque me perdí? Ahí va, vamos a vuelta. Situación original. Teníamos 142.000 pesos, que la mitad eran costos fijos y la mitad costos variables. ¿Ah? Teníamos 1.420 entregas. Teníamos una tasa de 100 pesos, nos salía 100 pesos cada entrega. ¿Sí? Como la mitad era costo fijo y la mitad era costo variable, teníamos 50 pesos costo fijo por cada entrega y 50 pesos de costo variable por cada entrega. Cada entrega sale 50 pesos. ¿Qué pasa? Ahora, el otro año tenemos, en vez de 1.420 entregas, tenemos 1.775 entregas. El costo fijo que igual, sigue siendo 171.000, pero el costo variable total cambia. ¿Por qué cambia? Porque cada entrega nos salía 50 pesos, y ahora tenemos más entrega, entonces el costo variable cambia. ¿Cuánto nos queda el costo variable? Los 50 pesos que nos salía cada entrega por las 1.775 entregas que tenemos ahora. ¿Está? Eso nos genera un costo total de 159.750 pesos. Que si lo dividimos entre el total del nuevo inductor, que son las nuevas entregas que vamos a tener el año que viene, nos da una tasa de 90 pesos por inductor. En realidad lo que pasa es que los costos fijos, el costo fijo unitario baja. ¿Ya? Porque tenemos más entrega o sea, se distribuye entre más entregas. Porque evidentemente había capacidad ociosa en esa actividad. ¿Se entiende? ¿Ahora se entiende? Sí, sí, está perfecto, profe. La compañera que me había preguntado... Ahora Sí. ¿Sí? Sí, entendí, sí, gracias. Entonces lo que comentábamos antes, a la hora de proponerle un precio, digamos, a los fleteros, antes un precio de 95 por entrega no servía, porque de 100 pasábamos 95, pero en este supuesto que podemos lograr mayor cantidad de entregas, ya 95 no nos sirve, porque si nosotros podemos lograr 1.775 entregas nuestras, ¿sí? Lo podemos bajar a 90 el costo por entrega. Por lo tanto, para tercerizarlo tendría que salirnos menos de 90. ¿Eso se entiende? ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Gracias a los que están contestando por el chat. Bueno, lo que estamos planteando acá es un nivel proyectado, presupuestado para el año siguiente. Pero la empresa, pedido tras pedido, puede fluctuar, puede trabajar a un mayor nivel de actividad si sus ventas crecen, o a un menor nivel de actividad si sus ventas decrecen. Todos estamos de acuerdo. Entonces, para tomar una decisión de este tipo de caso, que es de desinvertir, es una decisión de mediano y de largo plazo. La desinversión significa que no somos rentables haciendo una actividad o en una unidad de negocio, no somos rentables, pero tendríamos que analizarlo en una perspectiva de algún periodo más de tiempo. ¿Sí? ¿En eso estamos todos de acuerdo? Deberíamos ver que nuestro nivel de actividad, año tras año, sea en el entorno de 1.775 entregas de pedidos a los diferentes clientes, y siempre y cuando que el precio que nos ofrezca nuestro servicio tercerizado sea menor de 90 pesos, nos conviene. ¿Qué dos cosas estamos suponiendo hacia adelante? Esto es para el año
Hoy estamos, o si hoy estamos en el año 0, sería para el año 1. Si hoy estamos en 2022, esto sería para 2023. Pero ¿qué pasa con 2024? ¿Qué pasa con 2025? ¿Qué pasa con 2026? Estamos suponiendo que en 2024, en 2024, en 2025, 2026, vamos a mantener constante ese nivel de actividad 1775 entregas a clientes. Y vamos a suponer que el precio que nos van a cobrar por cada entrega va a ser inferior a 90 pesos. ¿Qué dos implicancias importantes a nivel empresarial estamos suponiendo en este caso? La primera es que el nivel de actividad va a ser constante en 2023, en 2024, en 2025. Y que el precio que me van a cobrar a mí de 90 va a ser inferior, por ejemplo, 85, va a ser tanto para 2023, 2024, 2025, 2026. Como empresarios, ¿qué dos cosas tenemos o deberíamos de ayudarle a analizar al empresario? Primero que nada, hace un contrato a 5 años con los fleteros y fija un precio. Y que ese precio tenga cláusulas de reajuste que sean similares al incremento de nuestros costos internos, en caso de mantener la actividad propia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que no después se sindicalicen, en vez de cobrar los 90, 85, no quieran cobrar 100 o 110, por decir algo. ¿Se entiende? Esto que yo le estoy comentando acá como ejemplo es algo que pasó hace muchos años con la distribución de Pepsi-Cola, Coca-Cola, etc. Se fueron tercerizando los camioneros y a los propios empleados se les ofrecía que fueran distribuidores de forma tal de que ellos pasaban a ser independientes como empresas independientes. ¿Sí? Estoy hablando de 30 años atrás o más. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene que asegurar la empresa? Que no les cobren más luego, ¿sí? Y para lo cual hay un contrato. Pero eso también les sirve al nuevo empresario, ¿no? Se asegura que se lo van a actualizar por algún incremento de sus costos, ¿no? Ya sea salarios, combustibles, inflación, etc. ¿Me sigue el razonamiento? Eso es una parte. La segunda parte, y la más importante, es que el nivel de actividad que estamos previendo hacia el futuro va a ser constante. No solamente para el año próximo, sino para 2024, 2025 y 2026. ¿Y eso lo sabemos? No, no lo sabemos. Es un supuesto importante. Entonces, ya sea para realizar inversiones, como se vio en finanzas, o para realizar desinversiones, que sería este caso, desinvertir es dejar de realizar una actividad y tercerizarla, tenemos que mirar las variables, no solamente en el corto plazo, sino en un plazo razonable, por ejemplo, 5 años, en este caso de distribución. Si fuera otro tipo de actividad, podríamos analizarlo en un plazo tal vez un poco más largo. Pero lo que tenemos que ver en este caso es analizar, razonar y tener elementos para decir, bueno, sí, nuestro nivel de actividad esperamos que se mantenga constante o tal vez baje un poquito o tal vez suba algo. Bueno, deberíamos de planificar ese nivel de actividad para más de un año. ¿Sí? Eso es lo que le quiero dejar como mensaje. Elvio, profesor con algunos años de experiencia, más de 20, y muchos años de trabajo, que muchas veces ese tipo de cosas nos olvidamos, como profesionales y también como empresarios cuando toman decisiones. Entonces, debemos de ayudar a los empresarios a que miren el mediano y el largo plazo para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? Sí. Sí, sí. Bárbaro, gracias. Perdón, Mauro, esta digresión, pero yo creo que Es agrega valor al análisis. importantísima. Es importantísima. También hay un aspecto que no podemos perder en cuenta, que es que cuando en este caso el fletero es dependiente, prioriza, digamos, siempre a la empresa para la cual trabaja. Ahora, cuando se vuelve independiente, puede tener otros clientes. Entonces, y tal vez no priorizar a la empresa. Entonces, eso
también hay que tenerlo en cuenta en una especie de contrato, en una especie de compromiso, digamos, porque si no se puede ver afectado en la calidad del servicio, porque si de repente el fletero, que después se independiza y consigue otros clientes, no me toma tanto en cuenta, de repente me demora más o lo que sea, y bueno, y ahí capaz que mi servicio se puede ver resentido. O sea, la realidad es que al ser cuando uno tiene los recursos como dependiente, de cierta forma tiene como más control del recurso, ¿tá? Que eso a veces no se ve tanto en los costos, pero a nivel de gestión es importante. ¿Tá? Eso se puede mitigar con contratos, con cláusulas, con lo que sea, pero el nivel de control es menor sobre el recurso, lo cual eso la empresa lo debe saber, a priori. ¿Sí? Porque no es lo mismo. O sea, este tipo de decisiones, como dice él, de desinversión, a veces son muy tentadoras, pero bueno, pueden no salir bien, ¿no? Si uno no mira todos los aspectos que tiene que contemplar, digamos, antes de tomarlo. Porque después que uno desinvierte, no es tan fácil volver atrás. Hay que invertir, de vuelta. No es automático, no es instantáneo. Bien, pero acá nosotros nos habían dicho que la capacidad práctica máxima son 2000 pedidos. ¿Eso nos cambia el análisis en algún aspecto? ¿Qué nos cambia si nosotros tenemos una capacidad práctica máxima de 2000 pedidos? Sabemos que podemos hacer hasta 2000 pedidos. Son más de 2000 ya que hay que invertir, como decías tú, porque no te alcanza la capacidad. Exacto, pero acá... Y excede la capacidad. Claro, no, y a la vez, cuanto más cerca de 2000 esté, es decir, si 1900, 1950, el costo por entrega va a disminuir también. Excelente, excelente, ahí va. Eso mirando desde el punto de vista de cuánto le pedimos a los fleteros que nos cobran, digamos. O hasta cuánto estamos dispuestos a asumir, digamos, de costo por ese tema. Como bien dice el compañero, si nosotros tenemos 2000 pedidos, digamos, el costo, la tasa del inductor va a bajar, ¿sí? Porque va a ser la tasa eficiente. O sea, vamos a dividir los 71.000 de costos fijos siguen igual. El costo unitario variable sigue en 50 pesos, pero ahora son 2000, por lo tanto el costo variable es 50 pesos por 2000, es 100.000 pesos de costo variable. ¿Ah? O sea que tenemos 171.000 pesos de costo. Los 171.000 pesos de costo lo divido entre los 2.000 pedidos y me da un costo de 85,5 por pedido. O sea que me tendrían que cobrar menos 85,5 para que a mí me sirva. ¿Se entiende? O sea, lo que dice el compañero acá es que cuanto más pedidos tengo, el costo por pedido baja. ¿Ah? Porque hay un componente de costo fijo que a nivel unitario, cuanto más eficiente soy, más bajo es el costo unitario. El costo fijo unitario. Claro, igual también pasa como decía el compañero que habló recién, ¿no? Porque si vos tenés más de 2000 entregas, no la vas a poder cumplir. Claro. Sí, de acuerdo. Sí, ahí es donde el costo fijo pega un salto, ¿no? Lo veíamos, creo que fue en la primera clase, que el costo de fijo hasta cierto volumen. Después, a partir de cierto volumen, pega un salto y después queda fijo otra vez durante tramo bastante grande de volumen y después puede pegar otro salto. En este caso puede ser, no sé, tener que comprar otro camión. Capaz que después de arriba de 2000 pedidos tengo que comprar otro camión y hay que habría que contratar otro chofer. Ese podría ser la inversión. Y bueno, si eso se entendió, vamos a la pregunta 8, que la pregunta 8 nos dice, ¿cuál sería el nuevo objeto de costo planteado en el último párrafo? Analizar el comportamiento de diferentes clientes entre cada uno de los segmentos del mercado. ¿Qué información se requeriría para costearlo? O sea,
Si además de por segmento quisiéramos analizar el comportamiento de diferentes clientes entre cada uno de los segmentos. O sea, ahora ya no es supermercados, almacenes y panaderías, sino que además dentro de los supermercados diferentes tipos de clientes, dentro de las almacenes diferentes tipos de clientes, dentro de las panaderías diferentes tipos de clientes. ¿Qué información necesitaríamos? ¿Cuál sería el objeto de costo? ¿Qué necesitaríamos? ¿Y ¿Qué qué tipo de información productos se van a exportar? necesitaríamos que no tenemos? ¿Qué Si a tipo de nosotros nos productos se piden en la van? empresa, hagan esto, ¿nosotros lo podemos hacer actualmente? ¿Y qué tipo de productos se van a repartir, a entregar, digo, también? No, los productos son los mismos. Nosotros queremos saber, Ah, dentro de esos segmentos, el comportamiento de unos clientes. Capaz que... Había de ejemplo, a ver si ayuda el razonamiento. Dentro del supermercado, ¿qué tenemos? Las grandes cadenas, tenemos autoservice, ¿sí? Entonces podríamos dividir o segmentar supermercados en grandes cadenas y supermercados independientes, autoservicios más chicos, como 3 segmentos dentro del supermercado, o por clientes directamente. Disco, Devoto, Jean, Tata, Macro, después las cadenas de, yo qué sé, no sé, de Kinko, Frog, o el supermercado del barrio, ¿sí? Que tendrá un local o 2 locales, ¿no? Necesitamos toda la misma información por cada tipo de cliente dentro de supermercados, dentro de almacenes y dentro de panaderías. Necesitamos una mayor apertura de la información. Pero ¿y qué dato fundamental le vamos a necesitar saber para poder distribuir a esos objetos, nuevos objetos de costo? ¿Qué les parece? ¿Qué nos estaría faltando? ¿Qué tendríamos que preguntarle al empresario? ¿la distancia? No, podría afectar, pero No está planteado así el ejercicio, Ah, pero perdón. sí podría ser una variable. tener que preguntarle a los inductores, ¿no? O sea, los inductores ya dejarían de ser estos, ¿ah? Y serían acá de repente, para en el supermercado, de repente Disco hace, no sé, 10 pedidos, y de repente un autoservice más chico, barrial, digamos, hace más pedidos porque tiene menos capital de trabajo, o menos capacidad de estoquear, de depósito. O sea, necesitamos los datos, necesitamos reformular los inductores. Pueden seguir siendo los mismos inductores, pero necesitamos nuevos datos. ¿Se entiende Mauro, eso? en realidad serían en principio los mismos inductores, lo único que el consumo debería estar abierto por cliente. Como bien decís vos, los 140 de supermercados totales, ¿cuántos números de pedidos son para Disco? ¿Cuántos para Tata? ¿Cuántos para Macro? Lo mismo para el almacén, para almacenes. ¿Cuánto para el almacén 1, 2, 3? O por zona geográfica, si lo quieren abrir. Dependiendo del grado de análisis, lo que necesitamos es tener la apertura de esos consumos de los inductores por tipos de clientes, o por cliente, o una mayor segmentación dentro de cada tipo de cliente, que puede ser zona geográfica una, o no sé, la que quisiéramos analizar. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, sí, se entendió bien. Yo tengo una duda más bien respecto a la práctica anterior,
¿Sí? Porque no me queda muy claro lo que son, o sea, me queda claro lo que son los elementos de costos, pero no entiendo muy bien como el proceso de pasar de los elementos de costos, cómo pasar a las actividades. O sea, entiendo la parte de agrupar en elementos de costos las diferentes cuentas. Nosotros agrupábamos en elementos de costos porque tenían un comportamiento similar esas cuentas y tendían a tener un mismo inductor. ¿Sí? Ese Bien. es el motivo por el cual agrupábamos esas cuentas, ¿no? Si a vos te parece que tienen un mismo comportamiento y podés usar un mismo inductor, los agrupás para ahorrar tiempo, digamos, de procesamiento. ¿Sí? Esa era un poco la idea. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, pero por ejemplo, o sea, no entiendo muy bien después de ahí cómo sigue el proceso. O sea, no sé, nosotros agrupamos en Y bueno, el elemento de costo es un recurso para vos. En vez de tener varias cuentas contables, vos lo que tenés que hacer es distribuir los recursos a las actividades. ¿Por qué? Porque las actividades consumen recursos. Entonces vos, es como que varias cuentas contables se te convierte en un recurso solo, y vos tenés que buscarle un inductor para ese elemento de costo, y en función del total de costos de ese elemento de costo, lo dividís entre el total del inductor, y ahí hallas la tasa. Y después vas distribuyendo en función del inductor que tenga cada actividad. O sea, que tenga Sí, esa el actividad. consumo que cada actividad hace de cada elemento de costos. O Exacto. sea, diferentes actividades pueden consumir recursos humanos, personal. Entonces, cuantificás el tiempo que cada actividad demanda del recurso personal. Después, actividades como edificio, cuantificás la cantidad de metros cuadrados o área que ocupa cada actividad para poder distribuir el costo del recurso edificios, que va a ser... Si quieren proyectos, capaz que proyectando capaz la solución, capaz que nos ayuda. Pero sí, sí. Sí, igual creo que entendí, o sea, mi duda era esa, sí, el elemento de costo era, digamos, un recurso, era lo que la actividad consumía. Sí, Pero sí, sí. sí. Las actividades consumen recursos. O sea, una actividad, por ejemplo, realizar la contabilidad de la empresa. Realizar la contabilidad de la empresa consume muchos recursos. Consume tiempo de trabajo humano, consume equipos informáticos, consume muebles y útiles de escritorio, consume edificios, porque en un área está la actividad donde se realiza. Por lo tanto, va a consumir diferentes recursos o elementos de costos. Para eso hay que cuantificar un inductor que represente el consumo que hace cada actividad de los diferentes recursos. Y esos se llaman trazadores o inductores de recursos. ¿Qué hace un trazador o un inductor de recursos? Cuantifica el consumo que hace la actividad de ese recurso, o las diferentes actividades de ese recurso. ¿Sí? Bien. ¿Ahí está un poco más claro? Sí, por ejemplo, la actividad que dice acá, no sé, asistencia en partos, va a consumir equipos médicos, equipos informáticos, en función de, eso se va a medir en función de los trazadores. Claro, exacto. El Bien. trazador o inductor cuantifica el consumo que hacen las actividades de los recursos. Está, perfecto, gracias. ¿Verdad? ¿Alguna consulta más? Está bueno, aprovechen este tipo de instancias de preguntas, ese valor agregado que tiene la clase, ¿no?
Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos cerrando la clase. Hoy terminamos más que en hora. Bueno, hasta la próxima entonces. Impecable, muchas gracias. Bueno, A un abrazo. ustedes. Que pasen bien. Chao. Chao, chao.